Llega la emisión de la mañana del Comercio TV en este día miércoles 24 de febrero, mi querida. Muy buenos días, Robert, amigos televidentes, 6:54 de la mañana y estamos nosotros ya dispuestos a llevarle todas las noticias del ámbito nacional, internacional y sobre todo lo que ocurre en nuestro país. Sí, claro, en las últimas 24 horas ha estado complicado el tema carcelario. Totalmente, realmente han sido imágenes violentas que han circulado también por las redes sociales, así que hacer un llamado también a que esas imágenes no las pasemos, realmente impactantes. Yo, adiós, gracias, no he visto absolutamente ninguna. Yo tampoco, me vio y llegó algo, yo no voy a ver. O sea, eso también es responsabilidad de uno, ¿no? No, el morbo también que hacen esto. Así que, amigos queridos, invitarles una hora, tenemos enfrente con inversión política y el acontecer nacional. En la cárcel de Guayaquil se registró un amotinamiento que dejó 31 internos asesinados, varios heridos. Este suceso se presentó desde la noche del día lunes y en el mismo que fue controlado por los miembros de la Policía Nacional. Le contamos. Desde el lunes, la tranquilidad de la noche en el Centro de Privación de Libertad Zona 8 se ve interrumpida por un nuevo amotinamiento. Elementos de la policía controlaron la situación luego de varias horas y decomisaron 2 pistolas 9 milímetros y 17 cartuchos. Además, se detuvo a un guía penitenciario y a 2 personas privadas de libertad por el presunto delito de intentar introducir el armamento en los pabellones 11 y 12. Pero el amotinamiento volvió a reactivarse a las 7:30 de la mañana de este martes. Lo de tan mal, pasa eso. Los internos se enfrentaron a bala, quemaron colchones e incluso se registró una fuerte detonación. Más de 250 miembros de la Policía Nacional, a través de sus unidades especiales, se hicieron presentes. Familiares de los reos llegaron alarmados, lloraban pidiendo información de sus presos. Este grupo de mujeres decidió arrodillarse y orar. Desde el aire, el helicóptero de la institución del orden daba vuelta verificando los hechos. En tanto, un grupo de uniformados se metió al monte, revisando los alrededores de la cárcel a fin de que no exista ninguna fuga. Las ambulancias del Ministerio de Salud Pública, Cruz Roja del Guayas y del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil trasladaron a los heridos hasta los hospitales Monte Sinaí y del Guasmo. Luego de 3 horas, los gendarmes se retiraron. La situación volvió a su normalidad, en tanto miembros de las Fuerzas Armadas, en especial de la Infantería de Marina, se apostaron en los exteriores del reclutorio. La vía Daule fue cerrada tanto de ingreso como salida de la ciudad, para facilitar así el traslado de los heridos y la movilidad de los agentes policiales. Con imágenes de José Aspiazu, informó Carlos Julio Gurumendi. Enfrentamientos entre bandas delictivas al interior de la cárcel El Turi en la provincia de La Suay deja 33 reos asesinados. La mayoría de los fallecidos fueron decapitados y descuartizados. Más de 4 horas duró la balacera en el interior del CRS de Turi, producto del enfrentamiento entre bandas de este centro. Entre ellos estaría involucrado la de los choneros. Mientras ocurrían los fuertes enfrentamientos a bala y con todo lo que encontraban y la situación se tornaba cada vez más peligrosa, empezaron a llegar tanto el personal policial como médico. Igualmente, familiares de los PPL estaban ya en la zona acordonada por la policía, lo que hizo que cundiera la desesperación y la angustia ante lo que estaba ocurriendo. Que no sabemos cómo están adentro, es mi hermano, es mis sobrinos están adentro y no sabemos. No sabemos nada, y están heridos y no se sabe nada. Allegados de los presos que lograron salir en medio del caos, narraron la difícil situación que se vivió dentro del centro. Empezaron a tocar la puerta, empezaron a gritar diciendo que todos los PPL salieran. Algunos los llevaron así como resguardando de los demás porque los querían como que matar a la cuenta. Sí, a lo que yo pude ver ya habían asesinado a uno.
no sé, rompieron una ventana, los barrotes de una ventana, tiroteos, a lo que yo pude escuchar. Con la presencia del ejército fuera del CRS y de grupos especiales se logró establecer el orden, pero luego de la dura resistencia de los PPL. Conocemos es que es una pugna de poderes, de bandas dentro de los diferentes centros de rehabilitación. No conocemos todavía el número exacto, sabemos que hay heridos también. Durante toda esta tarea, varias ambulancias trasladaban a los heridos y al gran número de fallecidos. Un pabellón que no era más de 50 personas. Les atacaron entre toda la cárcel a un pabellón de 50 personas. Mientras tanto, el llanto de los familiares se escuchaba ante el número de muertos. Dolor que aumentó más cuando les hacían llegar desde el interior de la cárcel videos del atroz cometimiento de los crímenes. Tenemos fotos de cómo les degollaron, les iban sacando las piernas, los brazos, les decapitaron. Desde la ciudad de Cuenca informó Francisco Ramírez. Y verdaderamente son imágenes realmente impactantes de lo ocurrido el día de ayer. Vamos con Carlos Julio Gurmendi, está en la ciudad de Guayaquil. Carlos Julio, pues hay más información al respecto de esta verdadera masacre. Adelante, Carlos Julio. Mientras arreglamos el tema técnico, Carlos Julio está justamente en la ciudad de Guayaquil y nos va a comentar un poco más en detalle lo que ya en los hechos que están en dominio público referente a esta lamentable situación de las cárceles de nuestro país. Sobre todo el fallecimiento en la ciudad de Guayaquil, se tiene datos de 31 personas fallecidas, presos fallecidos, y lo que más extraña y duele es el accionar que se tuvo de la forma tan violenta. Allá en la penitenciaría de La Tacunga, en Cotopaxi, también fue otro centro carcelario que se registró enfrentamientos entre bandas delictivas. En ese lugar, 8 privados de libertad fueron asesinados. Allá llegaron 250 policías de distintas unidades y personal militar, intervinieron para tomar el control al interior del centro de rehabilitación. Eso sucedía a la par de lo que estaba sucediendo también en la ciudad de Guayaquil y a la par de lo que sucedía allá en la cárcel de Cuenca. Vamos con Carlos Julio, lo mencionado. Carlos Julio, adelante por favor. ¿Qué informaciones nuevas tenemos al respecto? Carlos Julio, te estamos viendo, adelante, por favor. No sé si me escuchas. No tiene retorno, por eso no me escucha. Si en interno le decimos a Carlos Julio que nos relate un poquito más qué informaciones tenemos al respecto. Carlos Julio, te escuchamos acá desde la ciudad de Quito. Adelante. No está escuchando Carlos Julio. Ahí está con algún problema de audio. Carlos Julio, adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, estamos en vivo y en directo, compañeros. En efecto, un poquito de retorno, ahí está. Estamos justamente en la cárcel de Guayaquil para contarles las novedades de este día miércoles. Sin lugar a duda, la situación a esta hora de la mañana es tranquila, pues podemos decir que durante la noche y madrugada de ayer, familiares de los internos se han apostado en los exteriores para pedir información e incluso hicieron la quema de algunas llantas, pero por varios minutos elementos de la Policía Nacional pudieron despejar de la vía Daule esta situación. A esta hora de la mañana siguen el refuerzo y la custodia por parte de elementos de las Fuerzas Armadas. Recordamos que las autoridades hasta la tarde de ayer dieron a conocer el número de 75 muertos a nivel nacional. 34 muertos en la ciudad de Guayaquil, 33 en La Tacunga, 8 en La Tacunga, y 33 en la ciudad de Cuenca. A esta hora de la mañana la situación es normal. Personal de la Policía Nacional y guía penitenciarios están haciendo su ingreso respectivamente al centro carcelario de Guayaquil tras el respectivo chequeo que se está efectuando. Y en estos momentos vemos a la gente de la policía quien está representando a la zona de Pascuales, al distrito Pascuales, recibiendo las instrucciones o el reporte de lo que se ha registrado durante la noche y madrugada del día de hoy, tras el amotinamiento que se presentó la mañana de ayer miércoles. Hay que recordar, amables televidentes, compañeros, de que esta situación se registró aquí en la ciudad de Guayaquil, específicamente el día lunes en la noche, cuando los internos de los pabellones 8, 9, 10 y 11 se enfrentaron, realizaron el amotinamiento y la policía pudo intervenir. Tras una requisa que se controló la situación, se decomisó 2 armas de fuego y se retuvo a un guía penitenciario y a 2 PPL, a 2 personas privadas de libertad, acusándolas de ser los responsables de permitir el ingreso de este armamento. No obstante, durante la tarde de ayer,
Luego del amotinamiento que inició a las 7:30 de la mañana, se hizo una requisa y se pudo decomisar varias armas cortopunzantes, cocaína, marihuana, droga y teléfonos celulares que permanecían en las celdas de los internos. Repetimos, la situación aquí en Guayaquil por el momento es tranquila. Son 34 reos que han fallecido en este amotinamiento en la urbe porteña, 75 a nivel nacional, 33 en la ciudad de Cuenca y 8 en La Tacunga. Con esta información vamos a permanecer en este punto, en los exteriores de la cárcel de varones de Guayaquil, para darles a conocer más adelante los pormenores, los detalles que se generen durante esta mañana. Otro dato adicional es que la vía principal, que es la vía Daule, donde permanece la penitenciaría del Litoral, está totalmente abierta, despejada al tránsito. Ayer, desde la mañana hasta pasadas las 14 horas, permaneció cerrada, provocando así un gran congestionamiento. Este es el único ingreso y salida de la ciudad de Guayaquil en el sector norte-sur. Compañeros, con esta información, ahí vemos a los guías penitenciarios, a los policías que están haciendo su respectivo ingreso a laborar. Esto significa de que la situación, tanto adentro como acá afuera, es normal, tranquilo. Vamos a despedir este enlace, compañeros. Cuando la noticia así lo amerite, vamos a estar con ustedes dándoles más detalles. Muy buenos días. Gracias a Carlos Julio Urumendi, desde allá, desde uno de los sitios de la ciudad de Guayaquil, donde ayer también hubo sucesos lamentables. 75 fallecidos hasta el momento es lo que contabiliza la autoridad en este amotinamiento, en esta masacre que realmente ha sacudido a nuestro país. Tiempo de una pausa, nosotros venimos con más. Al retornar, precisamente les contamos sobre el sangriento amotinamiento en las 3 cárceles que deja 75 muertos hasta el momento. Ya regresamos con esta información y más. Y el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad confirmó que son 75 los reos fallecidos en los 3 amotinamientos registrados este martes. El director de la institución señaló que se trataría de una lucha de poder entre organizaciones tras la muerte de alias Rasquiña, ex líder de los Choneros. Ecuador despertó con una de las más sangrientas masacres registradas en el sistema carcelario. Son en total 75 muertos, producto de los amotinamientos en las 3 cárceles más grandes del país. Esta sería una respuesta al asesinato de alias Rasquiña, líder de los Choneros, el pasado mes de diciembre. En ese momento esperábamos una reacción inmediata. Sin embargo, la reacción ha demorado. Es la que se ha producido el día de hoy. Se trataría entonces de un conflicto entre organizaciones delictivas. Y aparecen otro grupo, otra organización delictiva que aúna esfuerzos por tomar el liderazgo. Un amplio contingente policial, al menos 800 uniformados, ayudaron a controlar la situación. No se registraron policías fallecidos, pero sí heridos. Moncayo sostuvo que los ataques se produjeron tras una requisa realizada en la cárcel de Guayaquil este 22 de febrero. Allí se decomisaron armas que servían para amedrentar a los líderes de una de las organizaciones rivales. Esta otra organización delictiva, la que se encontraba en máxima seguridad, se anticipe a las acciones violentas que iban a producirse. El titular de la SNAI aseguró que existen 4 grupos perfectamente identificados detrás de los violentos crímenes. Los Pipos, los Lobos, Tiguerones, Choner Killers. Mencionó que se presentaba ante la Corte Constitucional un plan para que se resuelva el problema carcelario, donde hay un déficit de agentes para los más de 38.000 presos. Cuidado. Informó Marilyn Jaramillo. Y la mañana y tarde de este martes, la Policía Nacional desplegó a sus unidades tácticas para recuperar el control de los centros carcelarios, tanto en la regional en Guayaquil y en el Turi en Cuenca. En la siguiente nota recopilamos las arriesgadas intervenciones de los uniformados. ¡Escudo! ¡Dale al piso! ¡Dale para allá! Se habían reportado más de 50 muertos en 3 cárceles del país y los reos estaban al mando de los pabellones y la Policía Nacional ejecutó acciones de inteligencia y tácticas para recuperar el control.
Mándele otro. Otra. Cuidado que están disparando. Esto se registró, por ejemplo, en la Regional 8 en Guayaquil, donde los uniformados del GOE llegaron con escudos y armas de dotación, además de gas lacrimógeno. Quédate aquí conmigo. Esos más están cagaditos arriba. Pero por otro lado trataron de ingresar a otro sector del reclusorio. Todas las puertas estaban con la respectiva seguridad y otras con candados. De esa manera los PPLs armados retrocedieron y regresaron a sus celdas. ¡Flecha! Ingresa. Dale para acá. Mientras eso ocurría en Guayaquil, en Cuenca, en la cárcel El Turi, otro grupo uniformado también arriesgaba su vida. Para ellos fue complicado entrar. En la puerta había fuego y tenían candados. Con el escudo primero. El escudo. Déjame tirarlo. Dame otra. Ya está abierto, coge el escudo y el candado y sácalo. ¡Al piso! Todo el mundo al piso. Hasta que entraron con un despliegue que obligó a los PPLs a esconderse debajo de las literas. ¡Al piso! ¡Suelta eso! ¡Al piso! Esos fueron los momentos de peligro que le costó a la Policía Nacional para retomar la calma en estos centros de privación de libertad, ante una jornada sangrienta y nunca antes vista en el sistema carcelario del país, informó Charlie Pisa. La SNAI acaba de actualizar los datos de la lamentable masacre en las cárceles de nuestro país. Pónganlo en pantalla, vamos a leerlo. Indican que se registraron los siguientes datos. En la ciudad de Guayaquil, 31 personas fallecidas. En la cárcel número 4, en la del Guayas número 1, 6 personas fallecidas. En la de Cotopaxi, la número 1, 8 personas fallecidas. En la cárcel de Azuay El Turi, 34 personas fallecidas. Indica en su comunicado que esta cartera de Estado, la SNAI, de forma permanente, está trabajando junto a las instituciones competentes para lograr la pacificación de los centros de rehabilitación en los que se suscitaron estos hechos lamentables con el objetivo de precautelar la integridad de los internos. Este boletín acaba de llegar por parte del SNAI y claro, respaldado por comunicado a esta hora que realiza la institución y el gobierno nacional. Con este marco vamos a dar la bienvenida justamente para hablar de este tema al doctor Mauricio Gándara, conocido analista político, es ministro de gobierno y evidentemente una persona autorizada para que nos comente qué es lo que está sucediendo en las cárceles. Doctor Gándara, estamos hablando de 79 personas fallecidas, ¿no? 3 enfrentamientos en la cárcel sistemático, dejan algunas dudas de por medio, o sea, ¿qué está pasando ahí? Usted nos puede esclarecer un poco más estos temas. Bienvenido, adelante. Buenos días, muchas gracias. Lo que estamos viendo hoy día no es sino el resultado del abandono en que ha estado este problema todo este tiempo. Entonces, es por un lado la falta de decisión política, que es la primera cosa, para que la policía pueda actuar, para no deslindar las responsabilidades del Ministerio de Gobierno, como lo hizo hace poco la ministra de Gobierno, en que cada vez que habían cosas de esta naturaleza, decía que responde el director de la cárcel, el señor Moncayo, donde iba a parar todo, como que él pudiera accionar
todos los resortes del poder, pues, porque el señor Moncayo, me imagino que el director que esté de turno, lo que hace es ver que se laven las manos ahí adentro en la cárcel nomás, pues no es cierto que tomen el desayuno, que salgan en orden, qué sé yo. Pero esta relación con todas estas bandas delincuenciales, para combatirlas es hacia afuera de las cárceles, no solo adentro, sino simultáneamente afuera. Esto es lo que estamos viendo en un nivel que ahora sí se ha tornado dramático. Muy complicado, doctor, pero muy complicado, porque las imágenes que han corrido el día de ayer con la masacre, es una masacre, pero sin ningún miramiento ocurrido en nuestro país. Yo creo que es la primera vez que vemos este tipo de amotinamientos, se podemos llamar. Pero llama mucho la atención también de que esto sea sistemático. De hecho, el gobierno ha dicho que esto es sistemático y claro, indica que pues aquí hay una pugna de poderes entre bandas como los choneros, los lobos, en fin, otras bandas más. Pero para hacer este tipo de levantamiento se tiene que tener una estructura realizada, se tiene que haber llegado a que pues desde el guía penitenciario pues hacia diferentes niveles estén ya contaminados. ¿Hemos llegado a ese punto ya en las cárceles del país? Absolutamente. Y ahora el problema es cómo recuperamos el control del orden en las cárceles. ¿Cómo eliminamos a las bandas que están imperando de dueñas de las cárceles, de ese tráfico de adentro hacia afuera y viceversa, ¿no es cierto? Así, este ratito la policía tiene que hacerse cargo absoluto de este problema, del control absoluto. Pero vamos un poco más allá. Necesitamos de asistencia externa, no estamos preparados. Desde hace tiempos ha habido siempre el ofrecimiento de varias instituciones, de la policía francesa, cosas por esto. Correcto. La más adecuada es, a mi juicio, la de Chile, porque hablamos el mismo idioma y tienen un sistema carcelario que funciona. Así que como, igual que para las vacunas, igual que Chile nos ayudó a modernizar el ejército ecuatoriano durante el siglo XX, todas esas cosas, hoy le necesitamos para esto. Entonces, sin una cosa de revisión total, porque no es solo cuestión de entrar a la fuerza y castigar, es una cuestión que además hay que saber tratar a los presos con gentes especializadas, pues, ¿no? Así es que esta necesita de asistencia externa. Yo sugiero la de Chile, que es la más cercana a nosotros y la más deficiente del área. Doctor, ¿la inteligencia falló? Yo recuerdo la inteligencia militar, la inteligencia policial, bueno, se prevé todo tipo de acciones, más aún cuando estamos hablando. Yo recuerdo que en una entrevista con el ministro de Gobierno conversaba y él nos decía de que el problema más grave es que están operando ya en un eje continental estas bandas de narcotraficantes, que son los que ejecutan muchos de ellos, mucho de esto, lamentablemente, pues este tipo de acciones para tomar poder, no solamente en las cárceles, sino en general. Cuando nos están dando los datos en el canal en el que estamos y en otros medios de comunicación y en los periódicos del comercio, entonces, ¿qué nos indica cuando con tanta rapidez nos dicen que son la banda de los choneros, que la de los cubanos, que si hay inteligencia? Pues no suficiente, pero ya hay, pues. Están en conocimiento y además porque se ha hecho evidente en otros paros, en otras cosas en las cárceles, que sí hay el conocimiento, lo que no hay es la voluntad para entrar a combatir, pues eso es lo que no hay. No hay, esa autoridad tiene que venir desde arriba, desde la presidencia y el Ministerio de Gobierno. Esos son los responsables políticos de lo que está ocurriendo. Entonces son los responsables de este desbarajuste, de esta irresponsabilidad con la que se ha manejado este problema.
La policía del Ecuador es muy bien preparada. Yo lo he podido apreciar. Todos son gente muy preparada, pero si no hay el impulso, la disposición, un ejército no puede ganar una batalla si no hay un comandante que dé las instrucciones respectivas. Pues, ¿no es cierto? Ahora, llama mucho la atención la cantidad de armamento que se registran en estas cárceles, o sea, no hay controles. Mientras se controla, porque también había quejas del otro drama familiar, porque viene el otro drama, que son las familias de estos presos, muchos decían e indicaban de que lamentablemente ellos les controlan absolutamente todo. Si les controlan a los externos, ¿por dónde entra la cantidad de armamentos, celulares, todo lo confiscado y que ayer se evidenció? Tristemente hay que reconocer, uno, que no hay el control a los que entran y salen por motivos familiares, personales o cosas por el estilo, pero seguramente se están valiendo de los guías, ¿cierto? De los que controlan, esos deben ser los que primero deben ser investigados. ¿Sí? Hace falta este momento volver a organizar todo, volver a organizarlo y con gente que sepa. A mí me da mucha pena del sistema que SNAI, con el que organizan y que es responsable un señor que no tiene ninguna, con todo respeto a él, pero no le han dado ningún poder, pues ni está preparado probablemente para eso. Pues entonces demos una organización de vida, porque si no esto se repetirá. O viviremos haciéndonos los desentendidos como hemos vivido en estos 2, 3, 4 años, absolutamente desentendidos. Esta cosa casi ridícula de ponerle al ejército ahí afuera, al ejército que no puede entrar, no puede entrar al control, eso le corresponde a la policía cuando hay problemas. Le ponen parado ahí en fila como para infundir miedo, respeto, cuando todos los presos que están allí saben muy bien que el ejército no puede entrar, pues, ¿no es cierto? Entonces, cuestiones de aparato, de impresión, pero no hay solución al problema de fondo. Y ahora sí, insisto, sin una cooperación externa esto no tiene solución. Nos han ofrecido varias veces y no se ha llegado a concretar, que yo sepa, una colaboración de ese estilo. Los países del exterior como Francia, como Chile, están siempre dispuestos y tienen una organización policial y unos sistemas carcelarios estupendos. Doctor, ya para finalizar esto, ¿usted cree que le va a alcanzar a este gobierno? Estamos a salida de este gobierno. El que venga le toca enfrentar un lío grande que venimos arrastrando no solamente de estos últimos 4 años. Esto es una reorganización que se estuvo con el sistema penitenciario, que supuestamente iba a ser un sistema penitenciario modelo. Incluso las cárceles fueron cambiadas, las estructuras, pero vemos que a la hora del té se han generado mayor cantidad de hacinamiento y problemas. Y aparte de eso, como ha dicho la autoridad, una pugna de poderes entre bandas que antes no se evidenciaba con tanta fuerza. Sí, se suma, como usted bien lo señala, a esta incompetencia demostrada por las autoridades, por el gobierno, por el Ministerio de Gobierno de estos años, y nos encontramos el problema agravado cuando estamos a 2, 3 meses del cambio de gobierno. Entonces, una negociación como la que yo estoy, una solicitud de cooperación con los países que están bien organizados en este sentido. Claro, estamos al fin del gobierno, pero pueden iniciarse las conversaciones, porque es de responsabilidad del que venga acabar con estas bandas y acabar con esta anarquía que está consumiendo al Ecuador en todos los órdenes, donde usted lo vea en las vacunas. Mientras en Chile tienen cerca de 3 millones de vacunados, todos empezados al mismo tiempo, aquí hemos recibido 24,000 dosis. Esto es una incapacidad y eso se refleja en el problema de anarquía que se ha presentado en las cárceles. Doctor Gándara, muchísimas gracias por ilustrarnos, por su criterio y por lo que nos ha comentado. Un abrazo grande para usted, el doctor Mauricio Gándara, exministro de Gobierno, hablando del tema del día, los lamentables hechos acaecidos en las penitenciarías de nuestro país. Aquí hacemos una pausa, nosotros ya venimos con más.
Continuamos con más información aquí en El Comercio TV y les contamos que el presidente Lenín Moreno se pronunció sobre varios temas, entre ellos el plan de vacunación, la entrega del poder el 24 de mayo y las presuntas denuncias de fraude electoral y la marcha pacífica indígena que respalda a Yacu Pérez. Se trató de una entrevista en el programa habitual de Frente con el presidente, donde se abordaron varios temas relacionados a la gestión gubernamental. Inició tratando el primer mandatario, el panorama electoral, pues está a solo 3 meses de finalizar su gobierno. Sobre las voces de presunto fraude en las elecciones, mencionó que los candidatos pueden acudir a instancias legales, pero eso sí, el dictamen final le corresponde al CNE. Igual el Consejo Nacional Electoral determinará en qué juntas, en qué recintos si ha habido incorrecciones y qué tanto amerita un recontagio de los votos. Y es que en este marco la marcha indígena que salió desde el austro del país ya está en Quito en apoyo a Yacu Pérez. Marcha pacífica, pero que en el caso de que las cosas se salgan de control está lista la policía, sostuvo el primer mandatario. Para evitar que hayan desmanes y que se afecte la seguridad, la integridad de las personas o por supuesto la propiedad privada. La policía sabe perfectamente cómo actuar y cómo utilizar la medida de fuerza de manera progresiva si es que eso lo amerita. Otro de los temas que se abordaron fue el proceso de vacunación, pues hay un retraso en la adquisición de las dosis. Uno planifica en función del ofrecimiento que recibe de entrega de vacunas. No se cumplió con el cronograma de entregas. Eso ha hecho que tengamos un retraso. Además mencionó que los ecuatorianos tendrán buenas noticias esta semana. El día de mañana recibiremos algo más de 17.000 vacunas adicionales y con eso seguiremos cumpliendo con vacunar a la primera línea. Moreno también fue consultado sobre su futuro en Alianza País, del cual no dio mayores detalles, pero dijo que se pronunciará oportunamente. Informó Marilyn Jaramillo. La Asamblea Nacional debate sobre la Ley de Educación Intercultural y autoridades y gremios hacen observaciones a la normativa en diferentes aspectos. Veamos. Previo al tratamiento del informe de segundo debate del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, el Pleno de la Asamblea Nacional recibió criterios de varios sectores que solicitaron a los legisladores ampliar la discusión sobre el tema. La ministra de Educación se pronunció. Esta LOI requiere incluir de manera mucho más activa a padres y madres en el desarrollo pedagógico de sus hijos, en la aplicación de nuestras rutas y protocolos de prevención y erradicación de la violencia. El Consejo Nacional de Discapacidades se refirió a los avances que se establecen en la educación inclusiva. No solo se han centrado en las personas con discapacidad, sino en identificar las barreras físicas, sociales y pedagógicas del sistema de educación que debe solventar para que exista una verdadera inclusión de las personas en igualdad de derechos y condiciones. La red de maestros considera que el proyecto no establece acciones en casos de emergencia como la presente pandemia. Con una norma que ante una emergencia no contemple mecanismos de flexibilidad necesarias para adaptarse a las nuevas realidades y responder con ajustes concretos a las necesidades de las y los estudiantes. También se hizo referencia sobre la autonomía de las instituciones educativas que no solo dependen del Estado. Es inaceptable que se distorsione el concepto de la fiscomisionalidad y en la práctica se creen colegios policiales y militares privados, pero con fondos públicos. En cuanto a los concursos de mérito y oposición, se señaló lo siguiente. Es necesario que se tenga claro qué es un concurso, cómo funciona, a quién le afecta y el tiempo que lo tiene que tener. Años anteriores vimos tristemente como compañeros tuvieron que pasar más de 3 años en un concurso de méritos de oposición. La sesión también contó con la participación de los asambleístas, pero fue suspendida hasta nueva convocatoria, informó Valeria Navarro. Y el presidente Lenín Moreno envió nuevamente al Legislativo el proyecto de ley para defender la dolarización una vez subsanados los requisitos formales recomendados por la Asamblea Nacional. El documento enviado con carácter económico urgente busca darle mayor independencia al Banco Central, además de que sus funciones se concentrarán en formular e implementar una política monetaria, proteger la estabilidad financiera, entre otras. La Asamblea tiene 30 días para tramitarlo.
Y con los alegatos de vicios de nulidad expuestos por los abogados de los 16 implicados por presunta delincuencia organizada en la venta de insumos en los hospitales del IES, se reinstaló la audiencia en la Corte de Justicia de Guayaquil. Los detalles le contamos. Se instalaron con una hora de atraso por inconvenientes en la conexión telemática. En el proceso por delincuencia organizada en la venta de insumos y medicinas en los hospitales del IES, el juez escuchó la defensa de los 16 involucrados, que aludía a supuestos vicios de nulidad. Y no son pocos, según uno de los abogados de los hermanos Bucaram. Hubieron abogados como el doctor Cristian Romero en defensa del señor Jacobo Bucaram desde la Foja 4 y desde aquel momento no le presentaron o nunca los notificaron en ninguna diligencia que se hizo. En virtud de eso, él solicitó la nulidad. Es la audiencia de formulación de dictamen fiscal y preparatoria de juicio. Allí también el abogado de Susana Mera, exgerente del hospital IES Ceibos, detenida desde hace 10 meses. Esto se produjo junto con la vinculación de Paul Granda. Al parecer este afán político, esta figura política que fue vinculada junto con mi cliente, distrajo de la Fiscalía su atención por completo y no presentó absolutamente ningún elemento de cargo. Empezó a las 11 de la mañana y no duró más de 3 horas. Ellos advierten que la mayoría de procesos levantados, como vieron que el delito de asociación ilícita se les estaba cayendo porque no había ningún elemento, tuvieron que coger los elementos de un peculado para poder configurar una supuesta delincuencia organizada, que precisamente van a hacer que todos los procesos que se sigan se caigan. Concluida la etapa de alegatos sobre supuestos vicios que sustentarían la nulidad, afirman los defensores, en los próximos días serán notificados para volver a intentarlo, informó Jorge Escobar. El juez Esteban Calderón de la Unidad Judicial Especializada de Violencia contra la Mujer y la Familia en Quito aceptó el habeas corpus planteado por Jacobo Bucaram Puley ante una supuesta vulneración de derechos en el Centro de Rehabilitación Social número 2 de Quito, más conocido como Cárcel 4, debido a que mantenía una condición médica de riesgo asociada a un cuadro de hipertensión arterial. El juez aclaró que con su resolución no revoca la orden de prisión, pero sí resolvió que guarde arresto domiciliario en su vivienda ubicada en la ciudad de Guayaquil. Jacobo Bucaram Puley es investigado por el delito de delincuencia organizada ante presuntas irregularidades relacionadas con la compra de insumos médicos durante la pandemia. Vamos a contarles ahora que autoridades investigan a un funcionario judicial, acusado por presuntamente haber abusado de su hija de 12 años. A pesar de que la Fiscalía solicitó prisión preventiva para el individuo, una jueza le otorgó medidas cautelales. Veamos. El fin de semana salió a la luz pública algunos casos de abusos sexuales a menores de edad en la localidad de Puerto Quito, en donde las niñas y adolescentes eran agredidas por sus padres, tíos y vecinos. Uno de los detenidos sería un servidor judicial que presuntamente abusó de su hija de 12 años en varias ocasiones. La Fiscalía, a través de un comunicado, señaló que pese a solicitarse prisión preventiva, la jueza de garantías penales dispuso medidas alternativas. El sujeto no está detenido, pues solo debe presentarse 3 veces por semana. La magistrada justificó arraigo laboral. Ante esta situación, la presidenta del Consejo de la Judicatura se pronunció. Esto es inaceptable y si viene de un servidor judicial, todavía mucho más reprochable. Por esa razón, dispuesto el día de ayer a la Dirección Nacional de Transparencia y de Acceso a los Servicios de Justicia, inicien las investigaciones. La Secretaría de Derechos Humanos del Estado también rechazó cualquier posibilidad de impunidad en el caso. No puede ser tolerante, no puede ser silenciado estos procesos y por el contrario debe seguir un debido proceso de investigación y absolutamente todos los seres humanos, todos los ecuatorianos estamos sujetos a la ley sin ningún tipo de predilección o de fuero establecido. Las críticas también provienen de la sociedad civil. La función judicial no puede funcionar así. Necesitamos una justicia especializada, expedita, inmediata y orientada a ejercer
a brindar la reparación integral de derechos. La instrucción fiscal durará 90 días. Al momento se ha extendido una boleta de auxilio a favor de la menor para que el presunto agresor no pueda acercarse a la niña. Informó Valeria Navarro. Y en Guayaquil, al menos 37 agentes metropolitanos han sido separados de sus cargos debido a denuncias de coimas que habrían recibido por parte de vendedores informales. Al tocarles el tema, la mayoría de comerciantes informales prefieren no hablar por temor o incluso porque, aunque con recelo, algunos confiesan que se han beneficiado de la petición de dinero por parte de ciertos agentes metropolitanos para que puedan seguir laborando. Y es que, según ellos, desean trabajar sin sentirse perseguidos. Y no solo aquí en esta periferia, sino también el de la calle Chile. ¿Y más o menos cuánto les piden? De repente para un almuercito, así. O sea, viene a ser diario. Claro, por supuesto. Pero esta es una situación que el director del Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano ya conoce. Asegura que al menos en el 2020 recibieron denuncias en contra de 10 uniformados. Todas aquellas denuncias que fueron debidamente comprobadas, en este caso siguiendo los procesos reglamentarios que existen, estos agentes fueron separados de la institución. Además, puntualiza la necesidad de que quien esté siendo víctima de extorsión por parte de un agente realice la denuncia de la siguiente forma. Debe redactar un oficio dirigido al municipio de Guayaquil. En él debe explicar cómo se dieron los hechos, especificando el día, hora, lugar. Además, nombre y apellido del uniformado, así como los datos del denunciante. Incluso adjuntar un sustento de que su acusación es real. Con esto debe acercarse a la ventanilla universal del Cabildo. Pero también hay otros casos que preocupan al titular de esta institución. Se trata de aquellas denuncias que se estarían dando por venganza, es decir, cuando el agente metropolitano cumple su trabajo y el comerciante informal busca desquitarse. Se reúnen 3 o 4 de ellos y empiezan a crear una denuncia falsa en contra de la gente diciendo que les ha pedido dinero y lo van amenazando, le aseguran vas a ver que te voy a hacer votar. A pesar de ello, realizan evaluaciones constantes para identificar a aquellos malos elementos que estarían formando parte de la institución. Como resultado, 37 agentes en total han sido separados de sus cargos. Para aportar al control, el comandante Dávalos anunció que pronto se equiparán con 500 cámaras de vigilancia, mismas que estarán incorporadas en los uniformes de los policías municipales. Informó Celeste Dueñas. Al retornar, la marcha del movimiento indígena finalmente llegó a los exteriores del Consejo Nacional Electoral en la ciudad de Quito. Allí el candidato presidencial Yacu Pérez presentó más de 16.000 actas con supuestas inconsistencias. Esto le contamos al retornar. Ya venimos. Seguimos informándoles. El Pleno del Consejo Nacional Electoral decidió no aceptar el pedido de la Contraloría General del Estado para efectuar una auditoría informática al sistema de la institución. El organismo resolvió que esto podría ser luego de una vez concluido el proceso electoral. Veamos. El pedido de la Contraloría General del Estado para realizar una auditoría informática al sistema del Consejo Nacional Electoral CNE antes de la segunda vuelta recibió reparos en el Pleno del organismo, que analizó informes técnico y jurídico y un pronunciamiento emitido precisamente anteriormente por la Contraloría. Suspender los plazos y términos que se encuentren discurriendo dentro de las acciones de control que se hallan en ejecución, el inicio de las que se encuentren planificadas y los procesos de predeterminación, determinación y revisión iniciados por este organismo técnico en materia electoral y los que tengan relación con la función electoral y las organizaciones políticas desde el 17 de septiembre del 2020 hasta la conclusión de los comicios electorales. Se dejaron sentados criterios divididos, unos a favor y otros en contra. Sin embargo, extrañamente ahora quiere hacer en medio proceso electoral, quiere hacer una auditoría en 20 días. Imposible, señora presidenta. Yo creo que la Contraloría realice un trabajo preciso, como aquel de saber si efectivamente o verificar si efectivamente sus recomendaciones fueron cumplidas, y solamente en esto de verificar si sus reglamentaciones fueron cumplidas, que es a lo que se remite mi nota, no significa que esto signifique interferencia en el sistema electoral. Finalmente, con 3 votos a favor, se resolvió no dar paso al pedido de la Contraloría. Pero, sin embargo, sí estoy de acuerdo que una vez concluido se permita que no solamente la Contraloría, sino todas las instituciones públicas que tengan la autoridad para solicitar tal cosa,
puedan realizar todas las análisis del caso. Y de esa misma manera, el señor Contralor debe respetar lo que él mismo proclamó, lo que él mismo dispuso en un acuerdo que ha sido leído a través de Secretaría y a través de la asesoría jurídica. Informó Héctor Romero. Los candidatos que se disputan la presidencia de la República deben conquistar un amplio espectro de electores que no votaron por ellos o que se muestran indecisos. Investigadores políticos analizan las estrategias que deberían adoptar los aspirantes para aglutinar simpatizantes y llegar así a Carondelet. La historia ha probado que los votos no se endosan ni se transfieren, sino que se ganan. Los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral ubican en segunda vuelta a Andrés Arauz y a Guillermo Lasso, y según analistas políticos, cada uno tiene un amplio espectro de electores por conquistar si quieren llegar a Carondelet. Andrés Arauz, por ejemplo, necesitaría captar a una parte del 68% de ciudadanos que no optaron por su proyecto político. Y según el analista Marcel Merizalde, esta tarea depende de las alianzas que pueda generar con otros sectores de la izquierda, aunque también deberá alinearse con posturas que colindan con el centro y la derecha. Por ejemplo, tiene que lograr un acercamiento con empresarios, tiene que lograr también un acercamiento con sectores que están más hacia el lado del conservadurismo en el Ecuador. A pesar de haber ganado la primera vuelta, el candidato de UNES no solo debe mantener un idilio con quienes votaron por él, sino también con quienes todavía no lo hacen. El analista Luis Espinosa Godet piensa que Arauz tratará de ganar autonomía política, aunque le será complejo desligarse de quien en un inicio apadrinó su candidatura. Hasta ahora ha presentado toda la cartelería electoral de él junto a Rafael Vicente Correa Delgado, y era evidente que el mensaje electoral era: yo soy el candidato de Rafael Vicente Correa Delgado, y ahora nos quiere hacer creer que no. En estos últimos días, el candidato Arauz ya mantiene cierta distancia, obviamente que es una distancia estratégica, con el expresidente de la República, Rafael Correa Delgado, ¿no? Guillermo Lasso, por otro lado, debe seducir a un 81% de los ecuatorianos que no lo eligieron en la papeleta, y a decir de Espinosa, deberá fortalecer e innovar en proyectos y propuestas que no las contempló en primera vuelta. El triunfo de la política es el diálogo. Entonces, ¿debe el candidato Guillermo Lasso hablar con Hervas, con Yacu? Por supuesto, y con los otros 12 candidatos electorales. Para Marcel Merizalde, las proyecciones políticas del candidato de Creo se enfrentan a la animadversión de una parte de la ciudadanía, los banqueros, y a las dificultades por vincularse de forma efectiva con un electorado joven. Le viene en contra quizás su pasado, que no es difícil o que es difícil borrarlo. Él tiene la impronta del feriado bancario y esta impronta le va a pasar factura. El filósofo alemán Jürgen Habermas sostiene que el diálogo argumentativo es la base fundamental de la democracia y que por ello ningún actor político debería ver en la discusión o en el debate conciliatorio una forma de fracaso o de pérdida. En Quito informó Álvaro Terán.